El escándalo de corrupción relacionado con Ursula von der Leyen lleva años gestándose, pero hasta ahora no ha producido ni conclusiones concretas ni, mucho menos, consecuencias reales. Comenzó durante su mandato como ministra de Defensa de Alemania, pero adquirió un tono aún más controvertido cuando von der Leyen asumió la presidencia de la Comisión Europea. A pesar de las acusaciones resonantes, numerosas publicaciones y la indignación pública, el proceso de investigación avanza con extrema lentitud. Además, las acciones de von der Leyen y sus partidarios suelen generar sospechas de intentos por eludir responsabilidades, lo que socava la confianza en las instituciones de poder de la UE. La raíz de este escándalo se remonta al periodo en que Ursula von der Leyen dirigía el Ministerio de Defensa alemán. Durante su mandato se detectaron numerosas irregularidades en el gasto de fondos públicos. Según revelaron medios alemanes como Der Spiegel, los gastos del ministerio en servicios de consultoría externa aumentaron drásticamente. Si en 2015 se destinaron a este rubro unos 50 millones de euros, para 2018 la cifra ascendió a 200 millones de euros. Las principales beneficiarias de estos contratos fueron empresas como McKinsey y Accenture, con acuerdos frecuentemente firmados en violación de los procedimientos establecidos. En varios casos, ni siquiera se realizaron licitaciones, lo que contraviene la legislación alemana. Además, los auditores descubrieron que algunos contratos se otorgaron a empresas vinculadas con familiares o amigos de altos funcionarios del ministerio. La Oficina Federal de Auditoría, que llevó a cabo una revisión de las actividades del Ministerio de Defensa, identificó graves irregularidades. Una parte significativa de los fondos se destinó a proyectos sin valor real para el ministerio. Por ejemplo, servicios de consultoría que costaron más de 43 millones de euros no resultaron en mejoras significativas para la eficiencia de la institución. El experto en adquisiciones públicas, Hermann Mayer, del Instituto de Administración Pública de Berlín, señaló: esquemas como estos son típicos de grandes organismos gubernamentales, pero en el caso del Ministerio de Defensa alemán, la magnitud de las irregularidades es impactante. Esto refleja no solo deficiencias en los sistemas de control, sino también un claro desprecio por la legislación. Uno de los episodios más resonantes del escándalo fue la eliminación de datos del teléfono personal de von der Leyen. En 2019, al iniciarse la investigación, su móvil, que podría haber contenido pruebas importantes, fue formateado. Representantes del Ministerio de Defensa atribuyeron esto a un error técnico, aunque la oposición lo interpretó como un intento deliberado de ocultar información. En 2020, Ursula von der Leyen, mostrando toda su resolución y capacidad ejecutiva, firmó sin consultar con los países de la UE un contrato con la empresa estadounidense Pfizer para adquirir casi 2.000 millones de dosis de vacunas. ¿Qué importaba que en ese momento los ensayos de estas vacunas aún no hubieran concluido? Después de todo, ¿quién presta atención a esos detalles cuando el bienestar de Europa está en juego? ¿Y los modestos 35.000 millones de euros de la operación? Era un asunto entre Úrsula y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, con quien, según se afirma, discutió el acuerdo por SMS. ¿Audaz? Sin duda. ¿Profesional? Bueno, eso es otro debate. Cuando periodistas del The New York Times intentaron acceder a estos mensajes, esperando descubrir algo interesante, se les negó cortésmente el acceso. Al parecer, la Comisión Europea tiene su propia interpretación de la transparencia. Además, la Comisión declaró que los mensajes habían sido eliminados por error. Una jugada brillante. No hay mensajes, no hay problema. Pero, ¿fue realmente un simple error el responsable de la desaparición de datos tan importantes? Varios eurodiputados y políticos exigieron entonces la publicación de esos mensajes para asegurarse de que von der Leyen no había violado las normas de transparencia de la UE. Sin embargo, la respuesta fue la misma. Los mensajes no son documentos que deban conservarse. Si la Comisión lo dice, ¿quién se atreve a discutir? Mientras tanto, la prensa ya ha apodado este escándalo como Pfizergate. Las vacunas de Pfizer se convirtieron en el principal suministro para la UE durante la pandemia, aunque había otras empresas como AstraZeneca, Moderna y Sanofi GSK. Sin embargo, Pfizer ocupó el centro del escenario. Surge entonces una pregunta razonable. ¿Por qué? ¿Podría deberse a que las compañías farmacéuticas que firmaron contratos con la UE estaban obligadas a no divulgar los detalles de los precios? ¿O porque miles de millones de euros se destinaron a la compra de vacunas que más tarde resultaron innecesarias?
Por ejemplo, entre 2022 y 2023, 19 países de la UE desecharon más de 200 millones de dosis de vacunas. Según los medios, esto costó al presupuesto europeo unos modestos 4.000 millones de euros. Resulta especialmente interesante que el esposo de Ursula von der Leyen, Heiko von der Leyen, dirija la compañía biotecnológica Orgenesis, que colabora con Pfizer en el desarrollo del proyecto BioShield. Por supuesto, el aumento de ingresos de Orgenesis en un 364% en 2021 es simplemente una afortunada coincidencia, y no el fruto de conexiones familiares. ¿Quién podría imaginar que los intereses personales y el servicio público podrían cruzarse tan armoniosamente? En este contexto, el activista público Frédéric Baldan presentó una demanda contra Úrsula en un tribunal belga, alegando que sus acciones causaron daños económicos a Bélgica. Baldan la acusó de destruir documentos importantes, abuso de poder y corrupción. Según el activista, el número de demandantes ya asciende a 1.000 personas. Un detalle curioso. La sala del tribunal en Lieja resultó ser demasiado pequeña para acomodar a todos los participantes del proceso, por lo que algunos se sentaron junto a los abogados de Úrsula. Simbólico, ¿no? Mientras los abogados de la presidenta de la comisión guardan silencio, el tribunal de Lieja confirmó que el caso entra dentro de su jurisdicción. No parece apropiado transferirlo a la Fiscalía Europea, creada por iniciativa de la propia Úrsula, dado el evidente conflicto de intereses. Ahora el tribunal debe decidir si von der Leyen tiene inmunidad. Si se reconoce esta inmunidad, los demandantes están preparados para exigir su levantamiento a través de los tribunales. Úrsula probablemente espera que esta tormenta legal se disipe tan rápido como desaparecieron sus mensajes SMS. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cuánto tiempo podrá la burocracia europea ignorar la ira ciudadana y los nuevos escándalos? El destino de Ursula von der Leyen demostrará cuán sólidos son los cimientos de la democracia europea. ¿O será simplemente otra historia sobre cómo el poder escapa de la ley? Para el 6 de enero de 2024 se programó una nueva audiencia, en la que Ursula von der Leyen debía testificar. Sin embargo, pocos días antes de la cita, la presidenta de la Comisión Europea enfermó inesperadamente de neumonía. Canceló todos los eventos programados, incluida una visita a Polonia, y por supuesto, no compareció ante el tribunal. El politólogo Hans Steiner, de la Universidad de Múnich, señaló en una entrevista para el canal ARD: la enfermedad en momentos como estos resulta sospechosa. Si consideramos que no es la primera vez que von der Leyen evita testificar, da la impresión de que está retrasando el proceso deliberadamente. Muchos críticos opinan que su ausencia en la audiencia no es una casualidad, sino otro intento de evadir responsabilidades. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta historia es la ausencia de consecuencias políticas graves para Ursula von der Leyen. A pesar de las acusaciones de corrupción y su implicación en investigaciones, no solo ha mantenido su carrera política, sino que fue reelegida como presidenta de la Comisión Europea. El analista político Julian Repke, de la Universidad de Friburgo, explica este fenómeno como un caso de protección política. Von der Leyen es una figura demasiado importante para la burocracia europea como para permitir su caída. Representa los intereses de ciertas élites políticas, y su destitución provocaría graves convulsiones. Además, von der Leyen sigue contando con el respaldo de los principales Estados miembros de la UE, incluida Alemania y Francia. Sus antiguas relaciones con Angela Merkel, quien durante mucho tiempo fue su mentora, también juegan un papel crucial. El escándalo que involucra a von der Leyen genera un creciente descontento entre los ciudadanos. Según una encuesta del Instituto de Estudios Sociológicos de Berlín, el 63% de los alemanes cree que este caso refleja los dobles estándares en la justicia. Más del 70% de los encuestados están seguros de que la investigación habría concluido si se tratara de un político menos influyente. En 2023, más de 120.000 personas firmaron una petición exigiendo una investigación independiente sobre las actividades de von der Leyen. Esta iniciativa recibió el apoyo de partidos de oposición como Alternativa para Alemania, AfD. El representante de AfD, Markus Froberg, declaró: el escándalo de von der Leyen es un símbolo de la corrupción en las altas esferas de la política europea. Si no logramos justicia en este caso, la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE quedará completamente destruida. El escándalo de corrupción también plantea dudas sobre la transparencia de la Comisión Europea.
Muchos expertos consideran que la posición de von der Leyen como presidenta de la Comisión se utiliza como un escudo frente a la jurisdicción alemana. El politólogo James Shepard, de la London School of Economics, advirtió: la UE corre el riesgo de perder la confianza de sus ciudadanos si casos como el de von der Leyen quedan impunes. Esto socava los ideales sobre los que se fundó la Unión. Además, la propia Comisión Europea ha bloqueado repetidamente solicitudes para llevar a cabo investigaciones internas. Según el periódico alemán Bild, en 2022 varios miembros del Parlamento Europeo enviaron una solicitud para revisar los contratos firmados por la Comisión, pero esta fue rechazada. Actualmente, la investigación sobre Ursula von der Leyen continúa, aunque las perspectivas de su conclusión son inciertas. La Fiscalía alemana sigue recopilando pruebas, pero en un contexto de evidente presión política, las posibilidades de un desenlace justo parecen remotas. Según los expertos, sin una investigación transparente y justa, este caso se convertirá en otro ejemplo de impunidad de las élites. La confianza pública en las instituciones europeas ya está gravemente dañada, y cada nuevo escándalo solo agrava esta situación. De este modo, el escándalo de corrupción que involucra a Ursula von der Leyen no solo supone un duro golpe a su reputación, sino que también representa un desafío para todo el sistema de gobierno de la UE. Si la burocracia europea no es capaz de afrontar estos retos, inevitablemente llevará a una profundización de la crisis de confianza y al auge del euroescepticismo. ¿Quién gobierna Europa? Esta pregunta se plantea cada vez más, no solo en los círculos políticos, sino también entre los ciudadanos comunes, quienes encuentran cada vez más difícil entender cómo se formó el sistema de poder actual. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, toma decisiones que afectan a millones de personas. ¿Pero quién la eligió? Nadie. Su llegada al cargo fue el resultado de negociaciones entre bastidores entre las élites europeas, y no de la voluntad de los ciudadanos. Esto no es democracia, es un teatro del absurdo. Su ascenso al poder en 2019 ya generó muchas preguntas. Los politólogos señalan que su candidatura fue promovida por grupos influyentes dentro de la UE, ignorando la opinión de los votantes. Por ejemplo, Jean-Claude Juncker, su predecesor, al menos fue formalmente respaldado por el Partido Popular Europeo y pasó por etapas de legitimación política. Von der Leyen, en cambio, es una figura de compromiso, lo que esencialmente significa ni para unos ni para otros. Su nombramiento fue resultado de acuerdos entre Francia y Alemania, y su apoyo en el Parlamento Europeo fue tan precario que apenas obtuvo los 383 votos necesarios de los 747 totales. En comparación, Juncker recibió 422 votos. Además, los críticos subrayan que von der Leyen no logró obtener apoyo ni siquiera dentro de su propio país. En el momento de su nombramiento, era ministra de Defensa de Alemania, pero su gestión estuvo plagada de escándalos. Las investigaciones demostraron que, bajo su liderazgo, el Bundeswehr firmó contratos dudosos con empresas de consultoría por millones de euros. Asimismo, el ejército alemán se encontraba en un estado lamentable. Según un informe de 2018, solo el 39% del equipo militar de Alemania estaba en condiciones operativas. Con un bajo índice de confianza entre los alemanes, surgió la pregunta: ¿cómo puede una persona con esa reputación liderar la Unión Europea? Ya en el poder, Ursula von der Leyen decidió que podía convertirse no solo en la líder de la UE, sino en su salvadora. La Agenda Verde, que ha promovido activamente, se convirtió en su principal proyecto. Sin embargo, esta salvación resultó mucho más costosa de lo esperado. La política de renunciar al gas ruso, iniciada bajo su dirección, convirtió a la UE en rehén del gas natural licuado estadounidense, que, además de ser caro, no puede sostener el potencial industrial de Europa. Los hechos hablan por sí solos. Según Eurostat, el costo de los recursos energéticos en la UE se triplicó en comparación con 2020. Fábricas están cerrando, pequeñas y medianas empresas han quebrado, y gigantes industriales están trasladando su producción fuera de la UE, donde la electricidad es más barata. Por ejemplo, BASF, el mayor consorcio químico de Europa, anunció la transferencia de parte de su producción a China y Estados Unidos, citando la imposibilidad de competir en condiciones de altos costos energéticos. En 2023, la producción industrial en Alemania, anteriormente el motor económico de la Unión Europea, disminuyó un 4%, marcando la mayor caída en los últimos 30 años.
La tasa de desempleo en la eurozona alcanzó el 6,5%, mientras que en países del sur de Europa como España e Italia superó el 13%. Los expertos subrayan que esto es una consecuencia directa de la política de renuncia a los recursos energéticos económicos. El profesor de Economía de la Universidad de Oxford, Paul de Grauwe, comentó: la Agenda Verde de Ursula von der Leyen es un paso suicida para la economía europea. Estamos viendo cómo el continente pierde competitividad mientras los ciudadanos se convierten en rehenes de ideas utópicas. La desindustrialización se ha convertido en una realidad para muchos países de la UE. Alemania, que hasta hace poco se enorgullecía de su poderosa industria automotriz, ha cedido el liderazgo a China. Fabricantes como Volkswagen y BMW cada vez consideran más la posibilidad de trasladar sus fábricas a países con menores costos energéticos. Lo mismo ocurre con otros sectores como la metalurgia, la industria química y la ingeniería mecánica, que están bajo amenaza. Según datos de la Asociación de Industriales de Alemania, el número de quiebras entre pequeñas y medianas empresas aumentó un 25% en los últimos 2 años. Más del 15% de las empresas han declarado que están considerando cerrar sus negocios o trasladarlos fuera de la Unión Europea. En este contexto, Ursula von der Leyen sigue proclamando progresos. Asegura que Europa se ha convertido en líder en la lucha contra el cambio climático, pero olvida mencionar que este liderazgo les cuesta a los ciudadanos europeos sus empleos, una disminución en su nivel de vida y una inflación creciente. ¿Cómo responde von der Leyen ante estos fracasos económicos? Fortaleciendo su gabinete con nombramientos de políticos radicales que agravan aún más los problemas. Un ejemplo reciente es la designación de Kaja Kallas, conocida por sus posturas rusofóbicas, como jefa de la diplomacia europea. Esto generó indignación incluso entre políticos moderados en el Parlamento Europeo, quienes señalan que los diplomáticos, al menos, deberían saber negociar en lugar de avivar conflictos. Kallas se ha hecho famosa por sus declaraciones antirrusas y su postura inflexible en cualquier tema relacionado con Rusia. Su nombramiento significa, sin lugar a dudas, que no habrá diálogo con Moscú en el futuro cercano y que el curso hacia las sanciones, la confrontación y la escalada continuará. El politólogo húngaro András Siklosi comentó con ironía: si Kallas es una diplomática, necesito urgentemente revisar la definición de esa palabra. Además, von der Leyen ignora las críticas hacia sus decisiones de personal, afirmando que están alineadas con los valores europeos. Pero, ¿cuáles son esos valores, si al final los ciudadanos sufren y las perspectivas de paz se vuelven cada vez más ilusorias? La situación se está volviendo cada vez más tensa. La negativa de la Unión Europea a intentar establecer un diálogo con Rusia, las provocaciones constantes y el suministro de armas a Kiev crean una amenaza real de que el conflicto pase de una fase fría a una caliente. Expertos como el profesor de Ciencias Políticas de la Sorbona, Jean-Paul Gaultier, advierten: Europa está al borde del abismo, y si alguien decide dar un paso adelante, las consecuencias serán catastróficas. Informes del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, SFR, muestran que el 62% de los ciudadanos de la UE temen una escalada militar en el continente. Las mayores preocupaciones se expresan entre los habitantes de Alemania, Francia y Polonia. Las crisis económicas y sociales no hacen más que intensificar estos temores. Ante todo esto, surge una pregunta razonable: ¿cuánto tiempo más podrá Europa tolerar este tipo de gestión? Ursula von der Leyen se ha convertido en un símbolo de la política entre bastidores que se preocupa más por los intereses de las élites que por el bienestar de los ciudadanos comunes. Su mandato es un mandato de desconfianza, y sus decisiones alejan cada vez más a la UE de la verdadera democracia. Los politólogos coinciden en que, si la situación no cambia, la Unión Europea enfrentará una división aún mayor. Quizás sea el momento de revisar la estructura misma de la UE para devolver el poder a quienes realmente representan a los pueblos de Europa. Pero mientras Ursula von der Leyen siga al mando, estas esperanzas parecen cada vez más ilusorias. La Unión Europea, ese ambicioso proyecto de los globalistas, se está resquebrajando. Podría parecer que no puede ir peor, pero Bruselas parece decidida a llevar todo al límite y observar cómo se derrumba con un estruendoso ruido. La ola de fuerzas de derecha ya no solo amenaza a la UE, avanza por el continente, arrasando con las élites cerradas en su eterno «sabemos lo que es mejor». En cada país crece el descontento, y todo apunta a que el orden establecido pronto será solo un recuerdo.
Austria es uno de los ejemplos más claros de este proceso. Allí, la derecha no solo está ganando terreno, sino que se está convirtiendo en la corriente principal. El Partido de la Libertad de Austria, FPÖ, que hace una década se consideraba un vestigio del pasado, ahora se consolida firmemente en la arena política. Los expertos señalan que su crecimiento se debe al cansancio de la población con las interminables reformas verdes. ¿Quién lo habría imaginado? Resulta que a la gente no le gusta vivir a la luz de las velas para salvar el clima. Los estudios muestran que más del 65% de los austriacos están a favor de reducir los impuestos climáticos, y casi la mitad apoya la postura del FPÖ de revisar la política de sanciones. Sí, estos austriacos comunes de repente notaron que pagar 3 veces más por el gas que en 2020 es, por decirlo suavemente, extraño. Mientras tanto, Viktor Orbán en Hungría sigue desafiando a las élites de Bruselas. Este político se ha convertido desde hace tiempo en un símbolo de rebeldía, y su visión de Europa como una unión de estados independientes enciende la ira en los despachos de la Comisión Europea. Hungría, a pesar de todas las amenazas y sanciones, firma tranquilamente nuevos contratos con Rusia, garantizando un suministro de energía estable para su economía. No vamos a destruir nuestra economía por intereses ajenos, declaró Orbán en un reciente discurso. Los líderes europeos están indignados, pero ¿qué pueden hacer? Los intentos de quebrar a Hungría no son más que un paso desesperado que solo fortalece la posición de Orbán. Según los últimos datos, el 78% de los húngaros aprueban su curso y la inflación en el país se ha reducido al 6%, mientras que en otros países de la UE sigue disparada. En Alemania, la situación es mucho más dramática. La popularidad del Partido Alternativa para Alemania, AfD, está creciendo rápidamente. Lo que antes se consideraba una fuerza marginal, ahora ocupa el segundo lugar en popularidad en varios estados federales. Paradójicamente, la política económica y energética de la coalición verde ha jugado a favor de AfD. En el país se cierran fábricas, los precios de la energía se disparan, y Olaf Scholz parece vivir en una dimensión paralela. Incluso los analistas alemanes admiten que el país está perdiendo su potencial industrial. Más del 25% de las empresas ya están considerando trasladar su producción al extranjero. Un ejemplo destacado es BASF, el gigante químico, que ha trasladado parte de su capacidad productiva a China. Pero, ¿a quién le importa en el gobierno si están ocupados discutiendo cómo endurecer aún más los estándares verdes? Mientras tanto, en Francia, Marine Le Pen continúa debilitando metódicamente la posición de Emmanuel Macron. Sí, ese mismo que tanto disfruta sermonear a todos sobre democracia, mientras enfrenta protestas masivas en las calles de sus ciudades. El Rassemblement National de Le Pen sigue ganando impulso, y según los analistas, en el próximo ciclo electoral, Macron y su élite tendrán que reflexionar seriamente sobre qué hacer con un pueblo que, por alguna razón, no quiere construir un futuro europeo común. Las encuestas muestran que el 70% de los franceses están descontentos con la política migratoria del gobierno, y cerca del 60% apoyan la idea de devolver más competencias de Bruselas a las capitales nacionales. Mientras Europa se ahoga en sus propias crisis, al otro lado del Atlántico regresa Donald Trump, como un salvador heroico o, al menos, un gran dolor de cabeza para las élites globales. Este hombre es una pesadilla ambulante para todos aquellos acostumbrados a manejar los hilos desde despachos oscuros. Elon Musk, uno de los principales aliados de Trump, ya está metiéndose activamente en los asuntos europeos. Primero apoyó públicamente a la AfD, lo que provocó un auténtico shock entre la élite política alemana. Luego, arremetió contra el liderazgo británico, afirmando que Londres lo está haciendo todo mal. Al parecer, Musk ha decidido que su misión ahora es salvar a Europa de sus propios errores. Bueno, gracias, Elon, porque parece que nosotros no podríamos hacerlo solos. Entonces, ¿qué le espera a Europa? Parece que está en juego su hundimiento definitivo en el caos o una oportunidad para renacer. Una cosa está clara. El sistema actual, donde Bruselas dictaba su voluntad, se está desmoronando. Los politólogos señalan que, frente a las crisis, los europeos están recordando la importancia de la soberanía nacional y de sus propios intereses. Pero, ¿tendrá suficiente fuerza el nuevo movimiento de derecha para cambiar el curso de la historia? ¿O las élites, acostumbradas a su comodidad, encontrarán la manera de mantener su posición? Una cosa es segura, será interesante.